Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta, miles de comentarios y un sinfín de teorías. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a analizar a fondo ese momento crucial, esa confesión que lo cambió todo, Ande confiesa a Kerem, y mi injusticia. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada palabra de esa escena que nos dejó a todos con el corazón en un puño. Vamos a intentar entender qué pasaba por la cabeza de Ande en ese instante, que la llevó a tomar esa decisión y cómo afectó a Kerem, a su relación y por supuesto, a todos nosotros los fans. Así que pónganse cómodos, prepárense una taza de té o café, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis análisis y reflexiones, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el corazón de esta historia. Ande confiesa a Kerem, y mi injusticia. Estas palabras resuenan en mi cabeza desde que vi la escena por primera vez. No solo por la confesión en sí, que ya era un bombazo, sino por esa segunda parte, mi injusticia. ¿A qué se refería Ande? ¿Qué injusticia sentía que había cometido? La pregunta nos carcome, ¿verdad? Y es que como espectadores ávidos de cada matiz, cada gesto, cada entonación, nos convertimos en detectives de la emoción. Para entenderlo mejor tenemos que retroceder un poco y analizar la relación entre Ande y Kerem desde sus inicios. Recordemos que al principio su relación era puramente profesional, incluso podría decirse que un poco tensa. Ande era una joven ambiciosa centrada en su carrera, y Kerem era Kerem, un chico carismático, divertido y con una personalidad arrolladora. Esa chispa inicial, esa fricción que saltaba en cada cruce de miradas, era el preámbulo perfecto para una historia que nos robaría el aliento. Ande con su disciplina y enfoque, representaba la ambición palpable, mientras que Kerem, con su encanto natural, parecía vivir en un mundo donde la seriedad era opcional. Al principio, sus personalidades chocaban. Ande veía a Kerem como un chico inmaduro y poco serio, mientras que Kerem veía a Ande como alguien demasiado estricta y perfeccionista. Esa dinámica de polos opuestos, esa tensión palpable, era un reflejo de muchas relaciones en el mundo real. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado juzgando a alguien por su apariencia, por su forma de ser, sin darnos la oportunidad de conocerlo realmente? Pero como suele suceder en las buenas historias de amor, las diferencias terminaron atrayéndolos. Poco a poco, la tensión inicial se fue transformando en algo más, en una atracción innegable. Empezaron a conocerse mejor, a descubrir las cualidades del otro, a admirarse mutuamente. Ande se dio cuenta de que detrás de la fachada de chico despreocupado, Kerem escondía una gran sensibilidad y un corazón enorme. Descubrió que su humor, lejos de ser una máscara, era una forma de protegerse, de aligerar la carga que a veces llevaba consigo. Kerem por su parte descubrió que Ande detrás de su apariencia fría y distante, era una mujer apasionada, inteligente y leal. Vio que su ambición no era egoísmo, sino el deseo de superarse, de alcanzar sus metas y de dejar su huella en el mundo. Y entonces llegó el amor. Un amor que nació de la amistad, del respeto y de la admiración mutua. Un amor que a pesar de las dificultades, logró superar todos los obstáculos. Un amor que como el nuestro al seguir su historia, fue creciendo con cada capítulo, con cada lágrima, con cada sonrisa. Pero incluso en las relaciones más sólidas, a veces se cometen errores. Y creo que la injusticia a la que se refiere Ande tiene que ver precisamente con eso, con un error que cometió y que la atormentaba. Un error que, como un fantasma del pasado, se interponía entre ella y la felicidad plena. ¿Pero cuál fue ese error? Ahí es donde entramos en terreno pantanoso porque las interpretaciones pueden ser muchas. Es como un rompecabezas con piezas faltantes, donde cada uno de nosotros intenta completar la imagen basándose en lo que ve y en lo que siente. Algunos creen que la injusticia se refiere a la forma en que Ande juzgó a Kerem al principio, a la idea preconcebida que tenía de él.
Tal vez Ande se arrepentía de haberlo subestimado, de no haber visto desde el principio el gran hombre que era. De haberlo encasillado en un estereotipo superficial, sin darse cuenta de la profundidad que se escondía en su interior. Otros piensan que la injusticia tiene que ver con algo que sucedió más adelante en la relación, un momento en el que Ande no estuvo a la altura de las circunstancias, en el que no apoyó a Kerem como debía, en el que le falló de alguna manera. Tal vez Ande se sentía culpable por no haber confiado plenamente en Kerem, por haber dudado de él o por haberlo lastimado con sus palabras o acciones. Quizás en un momento de debilidad, se dejó llevar por los celos, por la inseguridad, y actuó de una manera que hirió a Kerem y a su relación. Recordemos ese episodio donde. Aquí podríamos insertar un ejemplo específico de la serie, si lo tuviéramos para ilustrar este punto. Y también hay quienes creen que la injusticia se refiere a algo completamente diferente, a algo que no sabemos, a un secreto que Ande guardaba en su corazón y que finalmente decidió revelar a Kerem. Tal vez Ande se sentía culpable por haber ocultado algo a Kerem, por no haber sido completamente honesta con él o por haberle mentido sobre algo importante. Un secreto que como una bomba de tiempo amenazaba con explotar y destruir todo lo que habían construido juntos. ¿Podría ser algo relacionado con su pasado? ¿Con su familia? ¿Con alguna decisión que tomó antes de conocer a Kerem? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la confesión de Ande fue un momento de gran vulnerabilidad, un momento en el que se mostró tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Un momento en el que bajó la guardia y se permitió ser vista en toda su fragilidad. Y eso en sí mismo, ya es un acto de valentía. Porque no es fácil reconocer nuestros errores, admitir nuestras culpas y pedir perdón. Es un acto que requiere humildad, sinceridad y un gran coraje. Pero Ande lo hizo. Se armó de valor, miró a Kerem a los ojos y le confesó su injusticia. Y al hacerlo, no solo se liberó de una carga que llevaba mucho tiempo soportando, sino que también fortaleció aún más su relación con Kerem. Porque el amor verdadero se basa en la honestidad, la confianza y el perdón. Es la capacidad de aceptar al otro tal como es con sus luces y sus sombras, y de estar ahí para apoyarlo en los momentos difíciles. Y la reacción de Kerem, por supuesto, fue fundamental. Él no la juzgó, no la criticó, no la culpó. Simplemente la escuchó, la entendió y la perdonó. Kerem demostró tener la madurez emocional para comprender que todos cometemos errores, que somos humanos y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Porque Kerem sabía que Ande era una buena persona, que había cometido un error, sí, pero que lo había hecho sin mala intención. Y que lo más importante era seguir adelante juntos, construyendo un futuro lleno de amor y felicidad. Un futuro donde la honestidad y el perdón fueran los pilares fundamentales de su relación. En definitiva, la confesión de Ande fue un momento clave en su relación con Kerem, un momento que les permitió crecer como personas y como pareja. Un momento que nos enseñó que el amor verdadero no es perfecto, que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y seguir luchando por lo que queremos. Es un recordatorio de que las relaciones son un trabajo constante, que requieren esfuerzo, comunicación y, sobre todo, amor. Ahora bien, pensemos un poco más allá de la pantalla. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sentido esa necesidad de confesar algo que nos atormenta? ¿Cuántas veces hemos cargado con el peso de una injusticia cometida, esperando el momento adecuado para liberarnos de ella? La historia de Ande y Kerem, aunque ficticia, resuena con nuestras propias experiencias, nos invita a la reflexión y nos anima a ser más honestos con nosotros mismos y con las personas que amamos. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa la injusticia a la que se refiere Ande? ¿Cuál creen que fue el error que cometió y que la atormentaba? ¿Cómo creen que la confesión de Ande impactó a Kerem? ¿Y cómo creen que impactó a su relación a largo plazo? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus teorías y reflexiones. Quiero saber qué piensan, qué sienten y cómo interpretan esta escena tan poderosa. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta escena tan emblemática. Ha sido un placer sumergirnos juntos en el universo de Ande y Kerem, explorando sus emociones, sus miedos y sus esperanzas. Resumiendo, hemos explorado la confesión de Ande a Kerem, centrándonos en el significado de su injusticia y cómo afectó su relación.
Analizamos diversas interpretaciones posibles sobre qué pudo haber hecho Andy para sentirse culpable y cómo la honestidad y el perdón jugaron un papel crucial en su camino. Hemos visto cómo la honestidad, la vulnerabilidad y el perdón pueden fortalecer incluso las relaciones más sólidas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y atención. Gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios abajo, díganme qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que analizara en el futuro y qué opinan sobre la confesión de Andy. ¿Hay alguna otra escena que les gustaría que analizara en detalle? ¿Algún personaje que les intrigue especialmente? Quiero saberlo todo. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora sí, la última petición. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me motiva enormemente saber que mi trabajo les resulta útil e interesante. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden seguir soñando, seguir amando y seguir creyendo en el poder de las historias. Porque al final las historias son las que nos conectan, las que nos inspiran y las que nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea. Adiós.